Le doy la bienvenida y agradeciendo el hecho de que estén presentes para esta proeza o este peregrinaje sobre los senderos internos, porque el ayuno necesariamente nos lleva a estados de conciencia, aunque puedan ser sutiles, son absolutamente considerables en el resultado que vamos a obtener. Lo que pasa es que mucha gente, y esto hablando de que hay un manto que nos cubre, que de alguna manera encarcela lo que denominamos el alma, es lo que se denomina el ego. Para la Cábala, ego es una sigla, egeo, que significa el gran opositor. Por tanto, muchas veces nosotros, y a partir de incluso creencias limitantes que tenemos, eh, el ayuno resulta ser como una especie no solo de misterio, sino de algo que asusta, porque obviamente como todo misterio, se tiende a pensar negativo o a temerle o a tener una cierta consideración al respeto, ¿no? Ahí tengo, me voy a morir de hambre, me voy a descomponer, no, esto no es para mí, en otro momento, etcétera. Y resulta que el ayuno es vital para hacer comprensiones internas. En cualquier enfoque o tránsito que hayamos tenido nosotros, los caminos iniciáticos, esto le llamamos vía lucis. Vía lucis es un concepto desde lo etimológico, el origen de la palabra proviene del latín. Vía lucis significa el camino hacia la luz. En los senderos iniciáticos, para aquellas personas que pueden estar ordenadas en estos caminos, que no tienen que ver con los procesos religiosos, sino de conocimiento espiritual, el Vía Lucis implica un camino hacia la verdad más íntima, que es lo que se denomina conocimiento. Cuando hablamos de luz, hablamos en caminos iniciáticos de conocimiento. Porque si no, ay, me apagaron la luz, el on y el off que nosotros tenemos en la fichita de la electricidad, no tiene que ver con el tema del concepto luz a nivel espiritual. No hablamos de luz a nivel espiritual, hablamos de conocimiento. Por ejemplo, en el árbol de la vida, ustedes tienen, no sé si deben haber imaginado, por lo menos haberlo visto, es un arbolito que es muy simétrico, que tiene 11 circulitos, se llama árbol sefirótico o árbol de la vida en la Cábala. Tiene 9 círculos arriba y uno abajito, que es lo que podrías dibujar en total un árbol. De ahí el nombre árbol sefirótico. Sefirótico se refiere a que tiene cada circulito, corresponde a lo que se denomina Sefirá, que es un centro de conciencia determinado, y Sefirot es un grupo de centros de conciencia. Entonces, Sefirá es la palabra en singular y Sefirot la palabra plural. Entonces, cuando hablamos de un árbol de la vida, tiene 11 Sefirá que corresponden a los Sefirot. Sefirot es el grupo de 11. 9 de esos círculos, de los 10, perdón, son espirituales, se les llaman angélicos, ¿vale? De ahí que en la Biblia pueden haber menciones sobre las 9 castas angélicas, que son obviamente distintos rangos, llamémoslo así, entendiendo que en el concepto espiritual también se maneja esta idea de guerra, porque hablamos de los ejércitos divinos, ¿vale? De ahí, por ejemplo, el arcángel Miguel, si se quiere, que es el arcángel que de alguna manera sería general del ejército espiritual, por llamarlo así. En todas las visiones espirituales existen estas guerras. Lo podemos ver, por ejemplo, en Egipto, cuando hablamos el tema de este famoso ojo, que todo el mundo habla de tanto misterio y lo relacionan con la masonería o con el tema del diabolismo, lo que fuere, que todo se fue perdiendo en realidad. Pero fíjese, la palabra diablo, hasta la palabra diablo tiene un sentido totalmente tergiversado. Yo que me dedico mucho a incursionar sobre los conceptos etimológicos, origen de la palabra. Ustedes conocen lo que se llama símbolo, porque cuando tienen la cruz es el símbolo cristiano, por ejemplo, ¿no? Bueno, los números también son símbolos. Por ejemplo, entonces el opuesto, así como la luz, el opuesto de la sombra, el opuesto al calor es el frío, el opuesto al amor es el odio o el miedo, ¿vale? Bueno, así como en este plano somos totalmente ambivalentes, tenemos lo positivo y lo negativo, lo oscuro y lo claro, ¿sí? Todo lo que se denomina dualidad.
también existe con este término de símbolo. El opuesto a símbolo, ¿saben cuál es? Diablo. Y diablo significa aquello que separa. No tiene nada que ver con lo que se conoce como esta figura diabólica que tanto le hablan, ¿no? Y aparece el demonio ahí. En fin, son otras historias que no van para este tema del ayuno, aunque sí tienen que ver con estos temas, porque cuando vamos a hacer un ayuno que puede implicar inicialmente la privación de alimento físico, ¿vale? Eso podemos denominar el ayuno, a la cual la gente le tema, porque claro, le voy a explicar el ego, que es esa parte nuestra que no quiere que nosotros cumplamos una misión, que no quiere que tengamos un propósito, que no quieren que abramos los ojos a la conciencia, que no quieren que propiciemos el amor como la fuerza mayor que disuelve todo aquello que son trabas y limitaciones. Entonces, obviamente, esta conformación de la dualidad implica esa separación. Por eso lo diablo, ¿no? El diablo significa todo aquello que separa, que no tiene nada tiene que ver con alguien que pone cola, ¿vale? Lo que tiene que ver es que hay una parte nuestra que está en la oscuridad nuestra y una parte que está luminosa. Esto es un tema importante. Entonces, en el tema del camino hacia la luz, en el Vía Lucis, ese árbol de la vida tiene un círculo que está oculto, está invisible. Ese símbolo se llama el Dad, que significa el conocimiento. Por eso está oculto, porque está dentro nuestro. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de la palabra excelencia, muy apropiada para los términos de liderazgo, yo que estoy de alguna manera especializado en esa área y que me hizo recorrer 12 países de Latinoamérica hablando de liderazgo, ese concepto de conocimiento y que nos lleva a ese punto fundamental que se habla muchísimo en liderazgo, que es la excelencia, un término muy usado en el ámbito empresarial sobre todo. Hablamos de algo, si lo vemos desde el punto de vista del origen de la palabra, importante. Ex quiere decir hacia afuera, y cella significa con doble L, celia, cella, significa lugar oculto. Es decir, cuando nosotros hablamos de ir hacia afuera con aquello que está oculto, significa que primero tuvimos que indagar hacia adentro. Y eso me da un entendimiento, al menos personal, que lo quiero compartir, que es que los seres humanos no le tenemos miedo a la oscuridad, le tenemos miedo a la luz. Por eso nosotros miramos dentro, no tenemos miedo, es decir, no pensaba que era tan malo. ¿Me explico? Porque nos encontramos con un montón de cosas que creemos que somos maravillosos superhéroes y de verdad nos damos cuenta que somos absolutamente débiles. Y de hecho es un precepto espiritual que está en la Cábala, en el budismo, en el Zen y está en la Biblia también. En la Biblia la pueden encontrar con una cita bíblica que dice que hay algo que debemos jactarnos es de nuestra debilidad. Entonces, si nosotros tenemos la humildad de poder aceptar que somos débiles, vamos a poder encontrar en este peregrinaje interno hacia ese vía luz, a ese camino hacia la luz interna, ese conocimiento interno, para poder ser luego testimonios de esta verdad interna. Esto es lo que llamamos excelencia. Cómo somos excelentes? Cuando testimoniamos nuestra experiencia interna. Este es un tema importante. Entonces, el ayuno, primero, para que tengamos claro, y voy a de acá romper un mito importante que es, ay, hacer ayuno y me voy a sacrificar y voy a hacer un ayuno. Entonces, sacrificar es una palabra para muchos conectada con el dolor, ¿ven? De entrada. Y lo que vamos a hacer justamente en este caminar de estos 3 días es justamente un sacrificio, solo que desde el verdadero sentido de la palabra sacrificio. Fíjense, la palabra sacrificio es una palabra compuesta en latín, sacro facere. Sacro quiere decir sagrado y facere significa hacer. Es decir, si yo hago una oración, una meditación o un ayuno, estoy haciendo algo sagrado, que es conectarme con mi templo interno. Cuando nosotros entramos en nuestro templo interno, que es nuestra mirada interior, ¿vale? Lo que estamos haciendo es descalzarnos para entrar a nuestro templo. Esto es un tema importante. Cuando hacemos una automirada, lo que hoy se denomina a nivel de liderazgo, insight, ¿vale? Que significa mirar hacia adentro. Insight en inglés significa del lado de adentro. In significa dentro, también igual que en el latín. Y side es lado, latín, pero en inglés, en sajón,
Entonces, inside significa del lado interno. Es lo mismo, es una automirada, una mirada interna. De eso se trata. Entonces, esta mirada interna es algo sagrado porque está mantada a nuestro templo, ¿vale? Vale que me salga un poquitito sin salirme, ¿vale? Es como en estos contextos espirituales, todo siempre un mundo al revés, ¿sí? Es decir, para que hagamos un entendimiento, yo hablo en uno de mis libros más recientes, llamado 11 claves para vivir la vida. En una de esas claves hablo de los 4 habitantes de la casa. Te lo voy a comentar porque va con este contexto. En una casa hay 4 habitantes. Está el dueño de la casa, la dueña de la casa, el sirviente de la dueña y el sirviente del dueño. Esos son los 4 habitantes de la casa. Cuando el dueño se va a hacer su faena laboral, se va a hacer todos sus quehaceres, la dueña de casa lo extraña, se pone triste cuando se va el dueño, ¿vale? Entonces cuando viene el dueño, trae regalo y la dueña de casa se pone contenta porque llegó, porque le trajo regalo, y además se benefician los sirvientes a la cual también le trae regalos, ¿vale? En otras ocasiones, claro, lo extraña tanto, lo ama tanto a su esposo, entonces decide la dueña de casa acompañarlo al dueño de casa y se van juntos. Y en la casa queda los 2 sirvientes. Bueno, por supuesto, imagínense, no están los dueños, no hay órdenes, no hay guías, entonces se arma un lío bárbaro dentro de la casa, ¿vale? Con los 2 sirvientes, ¿no? Como dice el dicho, cuando se va el ratón, cuando se va, perdón, el gato, los ratones están de fiesta. Bueno, eso significa cuando están los 2 sirvientes en la casa sin estar los dueños. Pero cuando vuelven, ponen orden, ¿vale? ¿Está ahí? Para, esto implica lo siguiente, para que tengamos una idea. El sirviente de la dueña es el corazón y el sirviente del dueño es el intelecto. Por eso es cuando dicen que cuando los dueños se van de casa, imagínense en nuestra casa interna, que es nuestro cuerpo, incluyendo la mente, que es parte del cuerpo físico, ¿no? El cerebro. Ustedes van a ver esos dibujitos memes que hoy que hay, que hoy pueden encontrar, donde aparece un cerebro y un corazón peleándose, o algunas veces de la mano. Estos son memes que hablan de la diferencia que hay entre el corazón y la mente, ¿no? Y de la razón y el sentimiento, todo aquello que es sensible, que es lógico, o que tiene criterio. Bueno, todo eso es cortocircuito que tiene que ver con el rango del ego, ¿sí? Los impedimentos que tenemos. Entonces, el sirviente de la dueña es el corazón y el sirviente del dueño es el intelecto. Ahora, la dueña de casa es el alma, ¿vale? Entonces, el corazón es el sirviente del alma y el sirviente del dueño es el intelecto y el dueño es el espíritu, ¿vale? Esa denominada chispa divina. Entonces, imagínense, cuando el espíritu se va de nuestra vida, que no significa que no hayamos muerto, sino que muchas veces nosotros nos desconectamos de la faceta espiritual, de las razones de ser en nuestra vida, ¿vale? Nuestra alma se pone triste, porque se siente sola, ¿vale? Entonces, el corazón está en cortocircuito todo el tiempo con el intelecto, y por tanto no hay posibilidad de poder conectar con la alegría del alma, de saber que está frente a un caminar o un peregrinaje de propósito en la vida, propósito iluminado, ¿vale? El servir, el amor, en fin. Por ejemplo, algunas cosas pueden ser como el perdón, la tolerancia, la superación de miedo, son conceptos que tienen que ver con esa alineación que nosotros muchas veces no la tenemos como seres humanos y sufrimos. Por eso se dice en algunas culturas que el dolor es inevitable, aunque el sufrimiento es opcional, ¿vale? En Gracias. este proceso Tráeme el enchufe del tenemos teléfono, por entonces, favor. cuando se va el alma también, es cuando Presentación. está absolutamente desconectado, 10. nuestra casa está absolutamente desconectada, es cuando nosotros no tenemos una razón espiritual, ¿vale? O una razón de conciencia para estar en este proceso de existencia. Entonces, te andamos por la vida sin sentido, sin saber qué hacer, ¿vale? Y que muchas veces nuestra alma dice, ay, quiero encontrar el sentido. Cuando se quiere encontrar el sentido es el alma que le está pidiendo al corazón que se conecte con la parte intelectual, con el otro sirviente, para que pueda
pedirle al espíritu que vuelva de nuevo a esa casa. Esos 4 habitantes tienen que estar en armonía permanentemente en esta casa, en este plano de existencia donde nosotros como humanos, como carne y hueso existimos. Entonces, el poder estar en esa alineación entre espíritu e intelecto, y alma y corazón, y a la vez tener una excelente armonía entre el intelecto y el corazón, es fundamental. Ahí es donde nosotros encontramos lo que denominamos el propósito de la vida. Para eso necesitamos hacer nuestro esfuerzo, llamémosle así, nuestro esfuerzo consciente de poder elevar ese rango, valga el término de conciencia, ¿sí? O de evolución del amor, hacia la mirada interna, porque nosotros no podemos hacer viajes de servir al otro, de poder tener una vida más armónica, de encontrar el sentido, ¿vale? Si es que realmente no tenemos verdaderamente un equilibrio interno. Por eso que este ayuno tiene ese fin. Este fin, ya están todos, sí. El fin de este ayuno es alinear, conectarnos nuevamente con nuestra parte interna. En otros ayunos anteriores, en los cuales algunos de ustedes participaron, hemos hablado de nuestra conexión con la abundancia, la conexión con el equilibrio, ¿vale? Muchas cosas hemos hablado sobre el tema de la falta de perdón. eh, en fin, hemos hecho muchísimos ayunos, uno de 5 días, otro de 3 días, en muchas ocasiones. En uno me sorprendió, sobre todo cuando hablamos de la abundancia, fueron 650 personas en el ayuno, y muchísimas lo hicieron, así que eh, y yo lo hago, parece ser que fuera egoísta, aunque en realidad lo hago para compartir, pero el sentido de hacerlo justamente mañana es porque mañana, a partir también de conceptos numerológicos, es un día extraordinario para comenzar un ayuno. Fíjense, el día 28 es un número llamado perfecto, ¿vale? 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 da 28. 28 son el día lunar. 28 tiene que ver con el tema de las aguas emocionales para poder lograr el equilibrio. 28 es un buen número. A la parte da 10, que se llama la rueda de la fortuna, y a la vez da 1, que es el inicio de todo. Y ahora, si sumamos nosotros 28, que es el día de mañana, que corresponde además al alma del día, tenemos un día 5. 5 es el número del cambio, la propiciación y del poder personal y de la aventura. Miren qué importante. Pero cuando nosotros sumamos 28 más 5, nos da 33, que es el número de Cristo, el maestro de maestros. Es un número realmente importante, el número más alto del amor en maestría. Así que es un día extraordinario mañana para comenzar. Por eso elegí ese día. Y por otro lado, decía del egoísmo, porque yo ya había decidido hacer mi ayuno personal, solo que decidí compartirlo, y aquí estamos en este momento reunidos. Yo siempre cuando hago ayuno, digo, bueno, hago el ayuno. Bueno, lo comparto, ya que está, entonces abro y comparto siempre los ayunos, pero en realidad es por una necesidad personal, y pienso que cuando uno tiene una necesidad personal, también es probable que la tenga también a nivel universal mucha gente, como ustedes están acá. Porque les puedo asegurar que estar frente a un deseo de hacer un ayuno no es por curiosidad, se les puedo asegurar. Hay una necesidad de ustedes de querer hacerlo más allá que lo pueden hacer o no. Entonces, la primera pauta de este ayuno es comprender el ayuno. Entonces, ayuno, si lo vemos desde el punto de vista de la raíz etimológica, significa sin alimento, es decir, despojar el alimento. Eso significa. Ahora, la pregunta es, ¿de verdad estamos por despojar el alimento? La respuesta es no, no. Lo que vamos a hacer es simplemente privarnos, para aquellos que lo desean hacer, del alimento físico para alimentar el cuerpo, para empezar a alimentar nuestra alma y nuestra mente. Es decir, vamos a seguir alimentándonos, solo que no con un alimento físico. Y eso además también lo podemos ver, porque la idea de este ayuno no es que ustedes se priven tampoco de alimentos si no lo quieren hacer. De hecho, si ustedes se van, por ejemplo, a los textos sagrados, ustedes van a poder apreciar que dice que un ayuno no significa no ingresar alimento a nuestro cuerpo, y significa otras cosas. Por ejemplo, uno de los mejores ayunos son dejar de quejarte, al menos un día, hacer un ayuno de queja. Y se lo puedo decir porque yo últimamente parece que también estuve por ahí.
Entonces, ayunar la queja, ayunar las preocupaciones, ayunar un punto focal que muchas veces no es apropiado, hagan en cuenta temas económicos, entonces uno ayunar el tema de poner demasiado enfoque en el tema de la preocupación también es un ayuno, ¿me explico? Entonces yo me vi en esa necesidad personal de desenfocarme de algunos alimentos a la mente que no ayudan. Nosotros tenemos la mente que piensa 60.000 pensamientos por día, de los cuales el 22% es positivo, los demás son negativos y repetitivos, así que imagínense si no es importante hacer ayuno. Entonces, el ayuno no necesariamente tiene que ver con privar alimentos, pero lo que podremos hacer como para ir acompañando, porque a medida que nosotros elijamos un tipo de alimento en el cual vamos a nutrir nuestro cuerpo físico, va a depender la calidad que ustedes tengan del nivel de conciencia que van a alcanzar. Es decir, que ustedes podrían no privarse del alimento físico, pero sí podrían, así como hace Cristina, que recién comentaba que ella podría no hacerlo porque está haciendo, porque es vegetariana. Bueno, poder acercar a nuestro cuerpo alimentos que son saludables, que son vegetarianos, por ejemplo, puede ser, ¿por qué no?, un caldo, una sopa, o verduras, ¿me explico? Porque puede ser, ¿por qué no?, hervidas, para no tener que estar masticando demasiado, porque la idea de masticar hace que la mente piense que uno se está alimentando físicamente, pero bueno, cada uno lo hará en función de su posibilidad. Esto es también importante, porque ustedes van a entrar en esto que le dije al inicio, que hay una guerra espiritual. La mente no quiere que ustedes dejen de comer. ¿Por qué? Porque estamos conectados con lo que denominamos placer. Y el placer está conectado con los alimentos. Entonces, eso, ay, qué rico, eso ya es placer. Entonces, nosotros no comemos, nos sentimos que estamos en este contrasentido de la palabra sacrificio, que es que estamos haciendo algo doloroso, algo difícil, algo, un esfuerzo que duele. Eso no es ayuno. Si alguno de ustedes va a estar haciendo un ayuno y le va a doler el ayuno, dejen el ayuno, pero practiquen al menos los ejercicios que vamos a tener en los 3 días. Así que lo que más importante es el ejercicio. A eso sí, no ayunen. Aliméntense haciendo esas indagaciones. No importa, por supuesto, no se coman asado, no se coman cosas con mucha grasa, me refiero a cosas, yo sé, eh, fast food, ese tipo de comida como hamburguesas, pizza, empanadas, este tipo de cosas, prívenla en 3 días, no se van a morir, les puedo asegurar, ¿vale? Yo llegué a hacer ayuno de 21 días, así que les puedo asegurar que tampoco se van a morir si no comen. Pero de todos modos, para que comencemos, ya el hecho de que la intención sea de querer ayunar, aunque sea que ayunen 6 horas, 5 horas, 10 horas, 20 horas, 21 horas, 24 horas, la hora que ustedes puedan hacer, porque no hagan ayuno intermitente. Por ejemplo, se pasan el ayuno, en vez de desayunar significa salir del ayuno, desayuno, sacar el ayuno y comer a la gama de cuenta a la noche, como para que su cuerpo, para los que estamos en Argentina, que estamos en invierno, casi en invierno, casi llegando al invierno, o en otoño, y donde está el frío, es, ay, bueno, algo calentito, para no sentir tanto frío, bueno, tomen una sopa, comen algo caliente, está bien, no hay problema, eso no es lo preocupante. Mucha gente probablemente no esté aquí porque piensa que no quiere sufrir por hacer ayuno, entendiendo el ayuno como algo que va a ingresar, que no ingresa al cuerpo porque no le produce placer. De hecho, un mensaje que tuve en uno de los chats en Facebook fue, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer una cosa así? Claro, son personas que piensan que se van a morir o que le va a pasar algo, que atentan con uno mismo. Al contrario, el ayuno es algo importante. Fíjense, si yo me voy a una de las citas bíblicas, eh, les voy a leer lo que dice. Por ejemplo, en Mateos capítulo 6, versículo 16 al 18, dice, escuchen esto, cuando ayunéis, no pongáis un semblante como hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres ayunas. Para traducírselo, cuando ustedes estén en el ayuno, no estén así, ¿qué te pasa? Ah, que estoy ayunando. No, no les sirve eso, ¿vale? Ustedes pongan la cara de felicidad, de alegría, porque el ayuno, y ahí está la segunda consigna. Entonces, la primera, el ayuno es el alimento del alma, ¿vale? Es un tema importante. El segundo concepto
es que el ayuno es una celebración. Por tanto, el hecho de permitirnos a nosotros hacer eh, un esfuerzo por no comer es de alguna manera ganarle al cuerpo. Esto es un tema importante, es el alma ganándole el cuerpo. Porque el cuerpo todo el tiempo está pidiendo, como vasija, si lo vemos desde el punto de vista de la cábala, somos vasija, quiere recibir, quiere recibir, quiere recibir, pues es una vasija, quiere llenar, llenar, llenar. Y el alimento muchas veces tiene que ver con llenar vacíos, sobre todo existenciales, que no tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con que no puedo suplir una necesidad que tengo, entonces la lleno con comida. Entonces muchas veces ahí tengo hambre y ansiedad, o tengo hambre y háganme de cuenta alguna escasez en algún área, por ejemplo, un abrazo. Tal vez tiene hambre y necesita un abrazo, ¿vale? Es muy importante. Desde los temas emocionales, generalmente los llenamos con comida o los llenamos con algún vicio. Algunos irán al casino a jugar, el otro estarán fumando, otros con otras sustancias, otros comiendo, ¿me explico? Entonces, o otros No, metidos tanto questi tiempo siccome a nivel stava laboral, ¿vale? Pero, ¿alguien preguntó algo? No, parece que no. Entonces, las dos primeras consignas, las tres, mejor dicho, la primera es que no es un sacrificio, entendiendo sacrificio como algo doloroso. Entonces, es un sacrificio en el sentido que vamos a hacer algo sagrado, entendiendo el cuerpo como nuestro templo. Lo segundo, el ayuno es un alimento del alma. El que quiere seguir consumiendo comida física, alimento físico, lo puede hacer. Pero lo que sí debe hacer es evitar de hacer el ayuno mental y emocional, que es lo que vamos a propiciar en este, llamémosle, taller de conciencia, como podemos denominar este ayuno, ¿vale? Entonces, todos los días, a partir de hoy ustedes van a recibir a las 12 de la noche Argentina, para los que están, háganme de cuenta, en España, lo reciben a las 5 de la mañana, así que tienen tiempo para iniciar el ayuno haciéndose preguntas, ¿vale? Entonces, es importante que hagamos este entendimiento, que ayuno, lo ideal sería que ustedes permanezcan sin alimentarse físicamente, pero para los que quieren hacerlo comiendo, lo pueden hacer igual. Entonces, el ayuno implica la gran oportunidad de privarse de cosas que muchas veces terminan siendo repeticiones y muchas veces se convierten en hábitos. Por ejemplo, el hábito de la queja, el hábito de enfocarse en algo negativo, el hábito de estar juzgando, en fin, hay muchos conceptos que podríamos ayunar. Ya con eso estaremos haciendo ayuno, imagínense. Por ejemplo, el día de hoy no me voy a quejar, el día de hoy no voy a hacer tal cosa. Ese es un ayuno, estoy privándome de algo que frecuentemente hago, ¿vale? Ese es un tema importante que lo tengan con mucha consideración. Por ejemplo, en el día de hoy voy a ayunar no tener el celular en la cómoda al lado de mi cama, para cada vez que me despierte, lo primero que hago es ver si alguien me manda un mensaje. ¿Ve? Por ejemplo, eso puede ser un ayuno. Ayunar, tema importante. En vez de dedicarse a hacer escroleo de las redes sociales eh, tantas horas, regálense una horita de ayuno del celular, por ejemplo. ¿Ves? Un ayuno. Entonces, todo aquello que no produzca un alimento, que muchas veces son alimentos de cosas que no necesitamos, podemos considerarlo como una gran batalla ganada en este proceso donde el ego lo que quiere es absolutamente distracción. Entonces, para hacer una síntesis, ¿qué es lo que pretende este ayuno? Enfocarnos. El fin de este ayuno es la conexión interna, nuevamente. Por eso que es importante que si ustedes pueden privarse de alguna manera de parte del alimento, por ejemplo, si no pueden hacer el ayuno físico de alimentarse, y quieren comer algo, coman, pero no se coman un asado, ni una empanada, ni cosas que tengan demasiadas, eh, demasiados contrastes de sabores. Simplemente vayan a lo sencillo, un caldo, verduras, me explico, algo que sea realmente, hoy eviten la carne, sencillamente porque la carne nos lleva a conectarnos con, así como el azúcar, nos lleva a conectarnos con nuestra peor versión, no con nuestra mejor versión. Para los argentinos, imagínense lo que es eso. Pues bien, mi recomendación para los que quieren comer algo, bueno, pueden comer, por ejemplo, arroz blanco. Es una buena indicación comer arroz blanco. Para que ustedes tengan una idea,
Y yo que estuve en un monasterio zen durante 7 meses, ellos hacían algunos hacían ayunos de agua, otros hacían lo que se denomina ayunos secos, que son directamente privarse absolutamente de todo, otros que simplemente tomaban agua, bebida, otros que le agregaban líquidos, entonces hacían caldos, y otros que simplemente comían arroz. Entonces comían 2 tazas de arroz, una al mediodía y otra en la noche, y se mantenían con el agua, y ocupaban 2 tipos de agua, el agua caliente y el agua fría, ¿vale? Mi recomendación podría ser esa, por ejemplo, comer arroz si quisieran. Por supuesto, no es que se van a comer un arroz con frijoles, no, no, no. Un arroz significa arroz blanco, con sal y nada más, a los fines de que ustedes se sientan satisfechos con algo que hayan ingresado al estómago. Eso puede llegar a ser. Para los, para los que están en el budismo, en el zen, en el tao, pueden usar un tipo de arroz llamado arroz yamaní, pero honestamente, con el arroz común de casa ya es suficiente, ¿vale? Para lo que quieran pueden hacer caldos, ¿sí? Pueden poner un poquito de arroz y tomarse una sopita de arroz, ¿me explico? Pero que sea liviano, un tema importante. Yo no quiero que ustedes se priven y que sientan que están haciendo ese sufrimiento, y como les leí en esa cita bíblica de Mateo, ay, es que estoy haciendo ayuno, ¿qué te pasa? No, te está en ayuno, te estás por enfermar, esas cosas, porque uno tiene una capacidad teatral extraordinaria. Uno cree que uno no tiene el talento teatral, pero sí lo tiene, ¿vale? Eso es lo que hay que evitar. Ustedes están haciendo una celebración, que es conectarse con ustedes mismos y desplazar el ego, al menos por momentos, porque muchas veces estamos acostumbrados a perder tantas batallas por el ego, ¿no? Las distracciones, sobre todo, un tema importante, ¿vale? Esas son las indicaciones para esta reunión de hoy. Que si tienen preguntas, sería bueno que la hagamos ahora. Pues creo que más o menos de alguna manera fui respondiendo sus preguntas que deben tener, porque como ya hicimos varios ayunos, estas son las preguntas de siempre. Si podemos comer, no podemos comer, qué podemos comer, qué pasa si comemos y si el ayuno sirve o no. Bueno, todo ese tipo de cosas creo que ya les he comentado. Pero el que quiere hacer preguntas, lo podemos hacer ahora, en este momento. Yo aquí estoy para servirles. Pueden habilitar su micrófono y preguntar. Hola Fernando, ¿qué tal? Liliana. Yo te quería consultar porque es la primera vez que llegaría a hacer este ayuno. Si elijo hacer el de solamente agua, ¿puede ser también mate y té o es solo agua Muy buena siempre? pregunta. Qué excelente, Liliana. Sí, por supuesto, puedes tomar infusiones, té, café. Procura que el café sea, como dicen en Costa Rica, ralo, que significa diluido en agua, que no sea muy pesado. Ujú. Mi recomendación puede ser té, mate, claro que sí, y caldos, podría ser incorporado Ah, al tema. Por supuesto, cuando hablamos de ayuno ya específico, el caldo no iría, ¿vale? Pero de todos ah, modos, esta es una experiencia que no tiene que ver con el tema del alimento físico en realidad, sino con la posibilidad de permitirnos ayunar en algunas cuestiones que tienen que ver con el verbo, con el hacer y con la mente, ¿vale? Por ejemplo, deja de quejarse, por dar un ejemplo. Por ujú. supuesto que Gracias. acompañarnos con el tema del alimento físico, mucho mejor, porque estamos haciendo de verdad un verdadero sentido de conciencia en ese peregrinaje que muchas veces fallamos, ¿vale? Sí, está muy buena tu Muchas pregunta, sí. gracias, gracias. Para estos casos, sí, a ver, la mente considera el alimento todo aquello que tenga algo de temperatura. Entonces, si ustedes quieren un caldo, o un té, un café, el cuerpo lo siente como un alimento, tema importante, ¿vale? Tema importante para que lo consideren. ¿Alguien tiene otra pregunta? Sobre todo que estamos ahora en estos fríos, es importante algo caliente. Por ahí también podría ser ayuno de algo que me guste, por ejemplo, el pan o la Coca-Cola, Ah, muy bueno, para excelente. que sea liviano, digamos, ¿no? Sí, eviten todas bebidas azucaradas. El azúcar y el pan es como la carne, nos lleva a conectarnos con el ego y nos distrae.
procuren no hacerlo. Es muy probable, para aquellos que realmente quieren hacer un ayuno de agua, por decir un ejemplo, que ustedes a partir de la 7ª hora, 8ª hora, ustedes ya tengan deseo de algo dulce. Eso lo tienen que evitar. Cuando pasa eso, tomen agua fría y se les pasa, ¿vale? No coman nada de dulce. Si quieren hacer el ayuno, no les digo que se priven de la comida, pero sí procuren hacerlo lo más liviano posible. El que realmente tenga la voluntad de hacerlo, y para tener voluntad significa conquistar, es un tema importante. Yo le voy a explicar esto porque, a ver, en el tema liderazgo, y acá tenemos un coach amigo, Diego, que me va a estar acompañando en este proceso de entendimiento de lo que voy a decir ahora. Hay una gran diferencia, miren, en estos contextos, cuando se habla de coaching, sobre todo, se habla de la palabra motivación. Entonces la gente cree que uno tiene que estar motivado para hacer algo, ¿vale? Y de verdad, mi manera de observar es que ustedes pueden tener toda la motivación del mundo y no van a hacer nada, ¿vale? Porque en realidad lo que se necesita es voluntad, ¿vale? Ustedes pueden no tener ninguna motivación, pero tienen la voluntad para hacerlo. Entonces uno puede estar triste, deprimido, desmotivado, pero el hacer es importante. Entonces, yo de hecho, en mi segundo libro publicado, yo ya estoy en el 14º libro, pero en el segundo libro yo ya hablaba de lo que denominé la conquista de la voluntad. Para conquistar hay que tener un estado de valentía, ¿sí? Entonces, la valentía es el proceso en el cual nosotros vamos a, a desarrollar nuestro peregrinaje, la valentía. Por eso es que es fundamental que hagamos este entendimiento, ¿vale? Si no quieren hacer el ayuno, hagan un ayuno intermitente. Unas horitas de ayuno ya son importantes. Por ejemplo, privarse de un desayuno, comer al mediodía, o privarse del desayuno y privarse del almuerzo, hagan de cuenta, y comer a la noche, o por qué no, comer al mediodía y ya pasarlo para hasta el otro mediodía, puede ser realmente importante, es un ayuno intermitente, llamémosle así, pero con que ustedes tengan al menos 12 horas, 12 horas, no le digo menos, lo ideal sería 12 horas de ayuno, mínimo para comenzar, porque de alguna manera el cuerpo necesita un espacio, así como necesita espacio de soledad, también necesita espacio donde no ingiera comida, un tema importante, ¿vale? 12 incluso es un tiempo importante, es un lapso donde el desarrollo de la conciencia es importante. Por ejemplo, el 12, usted lo van a ver en 12 discípulos y Cristo, 12 tribus de Israel y Yahvé, 12 columnas del templo y Salomón, 12 signos zodiacales y el sol. ¿Me explico? Entonces el 12 en el sistema horario es fundamental. Entonces hagan 12 horas, por ejemplo, 12 horas. Por ejemplo, almuercen al mediodía, algo liviano, y pasen 12 horas hasta el mediodía siguiente, ¿sí? Para poder desarrollar su fin. O si no, cada 12 horas. Yo dije, de 12 a 12 hay un día. Pero bueno, ustedes pueden hacerlo 24, por eso ustedes 12, 24, van a estar todo el tiempo en esa frecuencia diaria, ¿vale? Bien importante. Mi recomendación es esa. Si ustedes quisieran hacer un ayuno que por lo menos pueda notarse como ayuno, podría decirse que 12 horas sería el tiempo mínimo para hacer un ayuno consciente. ¿Para estar ahí? Ahora, si ustedes quieren hacer el ayuno durante los 3 días, bueno, en realidad parecen 3 días, pero no son 3 días, son 2 días, ¿vale? Si ustedes se van a los preceptos, y no solo judeocristianos, dice que al tercer día se resucita. Eso significa que son 2 días, y el tercero ya comemos. Es decir, que no sería el ayuno de 3 días, sino de 2. Por ejemplo, nosotros comenzamos mañana, 28 el primer día, 29 el segundo día, y el 30 debiésemos terminar. Yo generalmente siempre hago los 3 días y el cuarto ya despierto, hago el ayuno, el desayuno. Pero yo siento, me dejo llevar, y un tema importante, tal vez antes de despedirnos, dejarse llevar por lo que le dice la intuición. La intuición es el sirviente que está escuchando lo que le dice el alma. Recuerden lo que le dije al inicio, el sirviente del alma es el corazón. La intuición está en el corazón. Cuando ustedes sientan, no, puedo un poquito más, ustedes van a decir una palabra que debiesen evitar decirla,
Ay, estoy aguantando. Esa palabra, sálquenla, porque eso significa que están sufriendo, ya les dije. Si ustedes no van a tener el ayuno como una celebración, como un evento de satisfacción interna, no, no ayunen, ¿vale? ¿Está ahí? Pueden hacer los ejercicios, porque los ejercicios son filosóficos, son preguntas que deben hacerse durante todo el día, y si tienen la oportunidad de tomarse un tiempo, al menos de 1 horita, o al menos media hora, para ir contestando esas preguntas en un papel, mejor, porque uno puede meditar, pero la mente divaga, 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 y después se termina distrayendo. Entonces es importante sentarse, aunque sea media horita, anotar la pregunta y contestarla, dedicarse el tiempo, porque justamente el fin que tiene este ayuno es de la conexión interna. Si yo no hago nada por conectarme, ¿me explico? Es decir, si yo estoy en mi computadora y yo quiero laborar en la computadora, lo primero que tengo que hacer es encenderla, ¿me explico? Yo no me imagino que sea demasiado tonto que uno va, se sienta al lado de la computadora, pero está la computadora apagada, no la encendió, ¿vale? Bueno, esto es lo mismo. ¿De qué sirve tener el deseo, tener un ayuno de propiciar este evento maravilloso para nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, si es que nosotros no vamos a hacer un mínimo esfuerzo de hacer algo diferente? Esto es lo que se llama extraordinario, ¿vale? Lo ordinario es que tiene un orden determinado, ¿sí? Yo me levanto a las 9 de la mañana, 8 de la mañana, 7, a la hora que sea, no sé, a las 1 como, a las 5 de la tarde, 6 de la tarde meriendo, a las 9 y media de la noche estoy cenando, a las 11, 23 horas ya me estoy yendo a dormir, ya a las 7 suena la alarma y estoy haciendo algo ordinario, todos los días lo mismo. Entonces hacer un extraordinario significa hacer un extra. En, para la visión sajona esto le llaman una milla más. Entonces es importante darse un esfuerzo personal de hacer algo diferente, ¿vale? Einstein decía que la insensatez es creer que haciendo lo mismo voy a obtener resultados diferentes. Entonces, si quiero tener resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente. Este es un tema bien importante. Entonces, si quiero propiciar un ayuno, es algo diferente a lo que viene haciendo todos los días. Obviamente, tengo que desarrollar un compromiso personal. Esto es conquistar la voluntad, ¿vale? Porque la voluntad tiene que ver mucho con el hábito también, ¿sí? Cuando yo repito algo, eso se convierte en la repetición en un hábito. Cuando repito el hábito, se convierte en un carácter, es decir, en algo fijo. Y esto obviamente produce un resultado. Eso dice Swami Sivananda y muchos maestros, obviamente, del hinduismo. Pero lo que es importante es que ustedes tengan en cuenta que la voluntad hay que conquistarla. Y no tiene que ver con la motivación. ¿Cuáles son los Sí, mejores momentos para exactamente, hacer el eso me llevó ayuno? al lindo que estaba pensando, del que hablábamos. Qué lindo, me guardé la imagen, así lo miro en mis meditaciones. No, no Bueno, sé si... Happy Memorial Day, acá estamos. No, parece que esta persona está hablando con alguien. Bueno, volvamos entonces. Ya para finalizar, hacer una síntesis de todo lo que hablé. Primero, entonces, el ayuno es un alimento del alma, ¿vale? Segundo, tenemos que conquistar nuestra voluntad, porque nosotros tendemos siempre al placer. Por tanto, si ustedes sienten que hay una tendencia a desviarse del ayuno, es, ay, no sé por qué tengo ganas de comer algo, no sé, deseo un sándwich, deseo una pizza, porque uno siempre desea lo que más le gusta, o casualidad, ¿no? No es que tenga hambre, sino que desea lo que más le gusta. Si le gusta la hamburguesa, ahí tengo la ayuno, ay, tengo hambre, va y se come una hamburguesa. Puede haberse comido una verdura, ¿me explico? Pero no, claro, siempre la tendencia es a poder suplir el placer. Este es un tema importante. Mira, le voy a dar un relato que les puede ser de mucha utilidad, pues se queden pensando. Había un hombre que tenía que llegar a destino. Tenía un camino muy largo, una distancia muy larga que recorrer. Entonces se le provee de un caballo para que llegue a su destino. Entonces esta persona se sube a caballo. Era muy, muy distante. Entonces tenía que pasar pueblo a pueblo hasta llegar a su destino final. Entonces pasa el primer pueblo, come, se alimenta y sigue, descansa y sigue, va al segundo pueblo, al tercer pueblo, pero era tan largo el trayecto que se iba aburriendo. Entonces cuando llega a un pueblo ya aburrido, se compra una carreta para que por lo menos el viaje tenga un poquito más de sabor.
Entonces iba ya con el caballo y la carreta. Y cada pueblo que iba, le agregaba algo, compraba algo y le subía a la carreta. Y así iba cada vez más pesada la carreta, que llegó un momento en la mitad del camino donde el caballo ya no daba más de tanto peso que tenía la carreta. Pero estaba tan aburrido que en medio de todos esos viajes, al caballo le puso nombre y a la carreta también. Entonces al caballo le puso de nombre necesidad y a la carreta le puso de nombre deseo. Y así seguía con ese aburrimiento, entonces también le puso de nombre a las ruedas. A una le puso de nombre placer y a otra rueda le puso de nombre dolor. Entonces estaba él en el caballo de la necesidad y estaba subida a la carreta del deseo, que a la vez estaba con dos ruedas, la rueda del placer y la rueda del dolor. Pero el caballo llega un momento, cuando después de haber llovido, entramos en los pantanos, mucho barro, y no podía avanzar. Entonces ya estaba tan agotado que tenía dos opciones. Si se le moría el caballo, no podía llegar a su destino a tiempo. Entonces tuvo que tomar una decisión, deshacerse de la carreta del deseo. Y ahí se dio cuenta que el haber desprendido la carreta del deseo, también a la vez se desprendía de la rueda del dolor y la rueda del placer. Entonces subió en el caballo de la necesidad y pudo llegar a destino. Esto es un tema importante que puedan tener en consideración ahora. ¿Cuál es su necesidad del alma? Porque de verdad, el deseo de querer llenar la carreta, y nosotros sabemos que cuando ese carro del deseo nos da la posibilidad de poder satisfacernos, que es cuando nosotros alcanzamos esos deseos, está todo bien, porque es la rueda del placer. Nosotros tenemos placencia cuando alcanzamos la cosa. Pero cuando no la alcanzamos viene el dolor. Entonces, para poder hacer este entendimiento es que a medida que menos deseemos, por llamarlo así, decimos cosas que son banales, son de baja energía, más nos estamos acercando al dolor y más nos empantanamos y nos olvidamos de nuestras necesidades. Entonces, este es el momento en el ayuno de darnos cuenta la importancia de subirnos al caballo a la necesidad, que es la necesidad de la autocomprensión, del autoentendimiento, del poder encontrar una mejor versión, de darnos cuenta que la luz no hay que temerla, sino tomarla para sí. Por eso es que es importante este peregrinaje interno. ¿Me explico? A eso me refiero cuando hablamos de estos ayunos. Estos ayunos son necesarios, ¿vale? Necesarios para poder volver a conectar. Por eso hablo yo de reconexión, no hablo de conexión, porque en algún momento hemos estado conectados. Entonces, reconectar significa volver a conectarnos, ¿vale? Internamente. Así que los dejo ahora con un gran desafío en la vida, porque les puedo asegurar, y sí les puedo asegurar, que esta sigla llamada el gran opositor, el ego, va a estar presente en estos 3 días y ustedes lo van a notar, van a poder darse cuenta que esa parte nuestra, el ego, está todo el tiempo poniendo palos en la rueda para que no evolucionemos nuestra conciencia. Se van a dar cuenta ahora si realmente ustedes propician un ayuno con compromiso. Por eso que es importante evitar, no hablo de privar, pero sí evitar acercarse demasiado a aquello que les da placer, ¿vale? Es importante, por supuesto, no quiere decir que estén cerca del dolor, también sería insensato. Lo que tienen que hacer el entendimiento es que ustedes están frente a una celebración, están conectándose con la mejor parte de ustedes, la parte dorada de ustedes, que muchas veces puede estar sin brillo, porque muchas veces el hecho de meterse internamente es como ir con un paño y limpiar y darle brillo, pulir esa parte dorada que tenemos que ya ni brillo tiene. ¿Vale? ¿Está ahí? Para eso sirve el ayuno, para poder adentrarnos y agarrar el paño y limpiar ese oro interno que muchas veces no tiene brillo. Porque dice, no todo lo que brilla es oro, ni el oro brilla muchas veces porque no le pasamos un paño, ¿me explico? Entonces acá todo lo que se ve tiene brillo, porque ustedes se van a encontrar en medio del ayuno y en medio de las reflexiones que tienen que hacer con un montón de cosas que tienen una distancia de la verdad, que es aquellas creencias limitantes que nos obstaculizan sacar nuestra mejor versión. Y les aseguro que no solamente tenemos una sola versión, tenemos versiones y mejores versiones y mejores versiones y mejores versiones que muchas veces ni siquiera la exploramos. ¿Vale? ¿Está ahí? Estamos tan ensimismados con nuestras peores versiones, que ustedes van a escuchar, por ejemplo, muchas veces que dice, ay,
no me hables así porque todavía no me conoces. Bueno, esa es la peor versión que está a punto de salir cuando uno se enoja, ¿eh? Entonces es importante saber cuál es la mejor versión. Yo no escucho a nadie que diga, mejor hablame de esta manera, vas a sacar mi mejor versión. Nadie, todos dicen al contrario, toda la peor versión, todo lo mal negativo, todo lo que obstaculiza. Ahí creemos que esa es la parte de poder y de autoridad que nosotros tenemos, ¿vale? Así que este es el momento de ganar, aunque sea por un ínfimo momento de nuestra vida, a ese ego que siempre, por lo general, gana la batalla. Por eso en la Cábala se habla de que el ego encarcela al alma y que el único momento donde se libera es a través de los procesos intuitivos. Por eso es importante que se dejen llevar por el corazón en este momento clama. ¿Vale? ¿Está ahí? Por eso estamos acá. Les puedo asegurar que hay una parte interna nuestra que le dice a ustedes, ay, quiero hacer el ayuno, no sé por qué, pero quiero hacer el ayuno, quiero ver aunque sea por curiosidad. Hasta eso ya es importante, ¿vale? Así que, como sea que lo hagan, incluso si no hacen el ayuno, procuren hacer los ejercicios que son, de alguna manera, una conexión con el coaching, ¿vale? Que es lo que se denomina mayéutica. Vamos a hacer una, dos o tres preguntas por cada día, para que ustedes puedan tomarse un tiempito, al menos media hora, y, ¿por qué no?, 2 horas. Miren, si ustedes se ponen a ver el celular, les puedo asegurar que si ustedes se van a ver las estadísticas de cuántas horas han estado en el día en el celular, se van a sorprender que están mucho más de 2 horas viendo, scrolleando y viendo memes ahí en las redes sociales. Así que sí tenemos 2 horas para poder conectarnos con nosotros y redescubrir, o por qué no, descubrir esas porciones de mejor versión que nosotros tenemos. Este es un momento ideal, mañana es un día para comenzar con mucha energía, que es una energía 33, así que se la aconsejo. ¿Vale? ¿Está bien? Cualquier consulta que ustedes me quieran hacer, recuerda que el grupo de WhatsApp está cerrado solo para la comunicación de administración. El que quiere conectarse conmigo, sencillamente se va al grupo y se conectan conmigo y me mandan un mensaje privado y yo siempre le voy a contestar, pero lo que saben, yo siempre estoy contestando. Así que les dejo las bendiciones para este camino maravilloso que van a emprender con compromiso, con paz interna y entendiendo que sacrificio significa hacer algo sagrado. Recuerden eso, ¿sí? Entonces, los dejo con esta gran celebración, que es el hecho de conectarse con la mejor parte de ustedes, que tiene que ver con despojar, sacar el árbol que está obstaculizando el bosque y poder ver toda la belleza que hay internamente, no alrededor, sino internamente, ¿vale? Esto es lo que llamamos excelencia cuando somos testimonios de la belleza que tenemos dentro. Este es el momento, es una gran oportunidad, ¿vale? De aquí mi corazoncito para cada uno de ustedes y como siempre me despido con mi frase en latín, carpe diem, aprovechen este día con plenitud. Se los quiero un montón y muchas gracias por estar presentes. Gracias a vos, Fernando. Un Gracias, gusto, gracias, gracias por todo. gracias.